es hora de iniciar. Bueno, pues finalmente, gracias por participar, gracias por estar aquí. Finalmente se llegó el día tan anunciado, tan largamente anunciado, pero ya estamos contra viento y marea con estas vicisitudes y que nos toca ahora estar también compartiendo por pantalla. Pero pues aquí estamos y estamos listas para compartir lo que tenemos, lo que corresponde. En este tiempo pues han pasado cosas en el camino y quedamos de la propuesta del simposio original, pues quedamos solamente Iris, Violeta y yo con estos trabajos. Quiero pedirle que sea Iris quien inicie la presentación. Nos han dicho que tenemos un máximo de 20 minutos para presentar. Yo les pediría que primero presentáramos y ya después de la presentación permitiéramos se diera la conversación o la plática con preguntas y respuestas con quienes estén acompañándonos en esta ocasión. El simposio pues se planteó como el desarrollo, qué está pasando en la psicología social en la frontera norte, y pues tenemos aquí trabajos de Iris Monroy en Coahuila, y Violeta Gutiérrez y su servidora Alicia Moreno acá en Ciudad Juárez, en esta provincia de Ciudad Juárez. Otras invitaciones pues no se lograron sostener o mantener hasta acá, pero aquí estamos y con algunos ejemplos de cosas que se han estado haciendo acá en esta parte norte de México. Bueno, pues quiero presentarles a Iris Rubí Monroy Velasco. Iris es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ella es licenciada en psicología y tiene también maestría en psicología clínica. Ambas fueron de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su doctorado, por otro lado, fue en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Iris realizó la especialidad en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte. También cuenta con el reconocimiento de ser candidata en el Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. También es líder de un cuerpo académico que se llama Procesos Psicosociales y Salud. Las líneas de Iris de investigación son especialmente sobre identidades, juventudes y migración. Ella ha realizado estancias de investigación en el SIGMEC de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la University Texas Rio Grande Valley y la Universidad de Colima. Pertenece al núcleo académico básico de la maestría en psicología clínica y es un programa que se encuentra registrado en el PNPC o Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Iris también obtuvo el Premio Nacional de Tesis de Doctorado por los Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Tiene varias publicaciones en capítulos de libros, artículos monográficos y además la coordinación de un libro en sus líneas de especialización. Actualmente es directora de tesis de licenciatura y de maestría y también es miembro de la Red de Psicología Social de la Cátedra Psicumex, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y miembro de la Red Interinstitucional de Cuerpos Académicos de Occidente. También Iris es dictaminadora de la Revista de Psicología Social de la Cátedra Psicumex, también de la Revista de Estudios Culturales de la Universidad de Colima y de OBETS, que es la Revista de Ciencias Sociales. Bueno, pues dicho lo cual, quisiera pasar el micrófono y el control a Iris. Adelante, Iris, bienvenida.
Muchas gracias, Alicia. Pues mucho gusto de estar aquí. Como bien dices, tantas cosas en el camino, pero ya estamos hoy aquí en esta virtualidad para compartir. Y el día de hoy quiero hablar sobre estos elementos identitarios de jóvenes del noreste de México, tomando en cuenta a los jóvenes de Saltillo, Coahuila, y con jóvenes que trabajamos en Matamoros, y en Bronzeville, Texas. Eh, y bien, para empezar quisiera hablar, ¿no? Sobre estas cuestiones de juventud, pero sobre las tensiones que hay alrededor de la juventud. Esto obviamente está desarrollado, ¿no? Estas primero definiciones, en relación a la juventud, nos damos cuenta que hay una clasificación, ¿no? Una nominación de quién es joven y y de alguna manera qué es o quiénes pueden ser como jóvenes, ¿no? En estas sociedades en las que ahora estamos. También hay nociones, ¿no? De lo que es la juventud desde la condición de ser joven, ¿no? O sea, no solamente esta cuestión de los jóvenes y la juventud, sino no como grupo etario, sino al final de cuentas como como una construcción en donde tú puedes ser joven, aunque no estés en este grupo de edad, ¿no? Que se conoce como juventud. Es un tanto cuanto lo que empezamos a revisar en estas construcciones que están haciendo los jóvenes de ahora. Obviamente hay relaciones al interior de la identidad, ¿no? De juvenil en relación al género, a las autopercepciones, a la etnia, a estos modos en los cuales los jóvenes se están construyendo. Y aquí habría que estar incluyendo esta cuestión del ser joven en tiempos de COVID, ¿no? Es eh, pues una característica importante que tendría que estar tomando en cuenta de ahora en adelante en las investigaciones que hagamos. Estas son investigaciones antes del COVID. Y el tiempo social, ¿no? Que justamente yo creo que estos jóvenes de ahora que han estado y que hemos estado confinados, la población en general, el tiempo social de alguna manera va a estar definiendo y determinando como ciertas características en función y en relación, pues obviamente, de, eh, de lo que hemos estado viviendo, ¿no? En este confinamiento. Pero vaya, aquí quiero como que quede claro como estas tensiones que tienen los jóvenes o que hay alrededor de la juventud para entonces pasar a definirla, ¿no? Y hablar que esta juventud es un concepto vacío, fuera de contenido, si es que no se toma en cuenta el contexto histórico y sociocultural en el cual se están desarrollando estos jóvenes. Porque justamente aquí estas cuestiones son un poco ahí arcaicas desde la psicología social con Caffey, en donde hablamos de estas categorizaciones sociales, ¿no? En dónde es que están estos jóvenes y cuáles son o quiénes son estos actores sociales que están teniendo como cierta agencia en sus lugares, ¿no? De donde viven cotidianamente y qué están pasando, ¿no? Eso es como que quisiera un poco situar ahí a estos jóvenes con los que trabajamos para poder estar revisando cuáles son esos elementos identitarios que son los que están incluyendo. Entonces, en este modelito que se construyó a partir de estos, de esta investigación es que por un lado tenemos a toda la cuestión de la identidad cultural, ¿no? Entendida como esta construcción simbólica que sucede a partir de un grupo. Este grupo, hay diferentes integrantes que se vuelven los transmisores y los herederos de estos elementos y de estas prácticas etarias que obviamente vamos a estar revisando lo que sucede en esta cuestión de identificación, diferenciación con el otro, ¿verdad? Y no, lo retomamos desde la psicología cultural, trabajada desde, estamos
hablando de que hay estados intencionales donde la mente está siendo formada y transformada a partir de estas convivencias, ¿no? Ya que no todo es que esté dentro del individuo, sino que el individuo sale y regresa y entonces es como estos estados intencionales en estas transfronteras, ¿no? Armadas desde Valenzuela, justamente como estos espacios geoculturales, pero también legales, ¿no? Porque vaya, la frontera pues es un lugar que une, que separa, que limita, que impone, ¿no? Que condiciona, que resignifica, no es lo mismo estar del otro lado que del lado de acá. Si bien en Saltillo no es que estamos con frontera, como tal, la frontera nos queda más o menos a unas 4 horas y media, y hay una fuerte influencia, ¿no? En Matamoros, en Bronzeville, pues sí es de la frontera como tal, con los jóvenes con los que se trabajó. Y bueno, parte del método que seguimos es que lo que queríamos era, como les he dicho, analizar los elementos culturales. Se trabajó con 26 jóvenes, entre mujeres, 13 hombres, entre los 18 y 26 años, de la ciudad de Monclova y de Saltillo, en Coahuila, con 17 jóvenes, 16 mujeres y un hombre, entre los 18 y 25 años en Matamoros, en México y en Brownsville, en Texas. Todos eran solteros. Esto es muy importante en el sentido de la construcción de la identidad, puesto que aquellos jóvenes que ya tenían hijos o eran casados, la identidad como tal cambia. Ajá. Aunque tengas la edad, no sé, aunque tengas 20 años, ¿no? Ya socialmente estás visto, ¿no? Estos lugares de ser padre, ser madre, y ellos estudiaban licenciatura o el bachillerato, hablaban español y también trabajaban. La mayoría de ellos, como tal, y la técnica que utilizamos fue un grupo de discusión. Esto es un atardecer en Saltillo, digo, perdón, en Parras, Coahuila. Y este es como el escenario, ¿no? Desde el cual yo les estoy o les voy a estar hablando, que es un desierto, o es semidesértico, ya Monclova sí está mucho más desértico. Esto ya es Cuatro Ciénegas y obviamente Saltillo, Coahuila, pues es ahí la cuna, ¿no? Del zarape. Como tal, un atardecer ahí en Saltillo, en donde estos elementos que les acabo de mostrar hacen que nuestros jóvenes en Coahuila, por ejemplo, en cuestiones de cultura subjetiva, hablando desde los sentimientos, la religión y demás, varios de ellos se insertan en grupos religiosos y la cuestión de la religión para ellos es algo importante. Sin embargo, no es que todos vayan a la iglesia, ¿no? Digamos. Para ellos la cuestión endógena es Coahuila o es Saltillo, Monclova, y lo exógeno es lo interior del país. O sea, por ejemplo, ven como exógeno de San Luis Potosí para abajo, ¿no? O sea, que no conoce, comparte como estos elementos como tal, sino si hablan como del sur, que es algo interesante, y obviamente Estados Unidos. Algunos de las prácticas que ellos tienen en relación a las fiestas son fiestas siempre caseras, que están que se hace la carne asada en casa. Y con los jóvenes que yo trabajé específicamente fueron jóvenes que vivieron las balaceras en 2009, 2010, que hubo en Saltillo, y en Monclova, y esto de alguna manera pues también estuvo permeando sobre su identidad. Obviamente hay cabalgatas, rodeos, salen de antro, trabajan y estudian, ¿no? La lengua y la vestimenta la consideran pues como normal y como así jeans y playera y tenis, ¿no? O sea, no hay nada más que.
Este escenario ya es Brownsville, ya es Texas. Esto es en la universidad en donde se trabajó y ahí en el cruce, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos allá? Bueno, pues allá hay esta pregunta, ¿no? ¿Somos mexicanos americanos contra las americanas versus las mexicanas, ¿no? Y entonces decía una de ellas, soy mexicana, americana o mexicoamericana, pero tengo que recordar a los americanos que soy americana y a los mexicanos que soy mexicana, porque los americanos piensan que soy mexicana y los mexicanos piensan que soy americana. Esto lo hicimos con una colega de ahí de la Universidad de Bali, bueno, de Texas, del Río Grande, y de alguna manera podemos ver cómo ella es una chica que nació en Estados Unidos, que es de padres mexicanos. Sin embargo, tiene, ¿no? Como todas estas confusiones en las cuestiones de la identidad. Eh, el tema de ser mexicoamericano o americano es muy importante para este grupo. La religión es sumamente importante, incluso delimita muchas de sus prácticas identitarias que tienen, tanto del lado mexicano como del lado americano. La lengua es un tema súper importante en el sentido de que son discriminadas, hay un sinfín de prejuicios alrededor del español, del inglés, como en función de la pronunciación, de quién te enseñó, a qué escuela fuiste, ¿no? Todas estas chicas, porque la mayoría fueron mujeres, trabajan en Estados Unidos justamente para poder pagar su universidad. La mayoría de ellas cruzan todos los días. A las 4 o 5 de la mañana ya tienen que estar formadas porque a las 7 tienen clase y cruzan todos los días para poder llegar a su clase. Las compras y las salidas recreativas siempre son en relación y en función de sus eh, tiempos libres, pero por lo regular las compras las hacen más en México y no tanto a Estados Unidos, o a menos que haya ofertas, ¿verdad? Todo el mundo va a estos lugares. Las fiestas y los bailes de preparatoria son, o bueno, el baile de preparatoria es para ellas el debut sexual. La mayoría de ellas en ese baile es donde logran tener a una pareja igual y por esa noche o por los siguientes días, pero es muy tradicional, así entre comillas, esta cuestión de tener o de salir con alguien, ¿no? Y a veces llegar hasta intimar con él. Obviamente toda la cuestión endógena es en Estados Unidos y la parte exógena ellas la ven como en México, aunque les digo, muchas de ellas viven acá en Matamoros. Y bueno, estos son como algunos de los resultados de manera general que hemos encontrado y que hemos tenido. Y las propuestas a trabajar a partir de esto, obviamente, tienen que ver con proyectos viables de los jóvenes a partir, obviamente, de lo que ellos consideran que son, ¿no? De estas identidades y de estas prácticas identitarias que tienen. Esta cuestión del riesgo y de la inseguridad, pues es algo que también se puede estar trabajando con ellos en relación a ya sea investigaciones en relación a las situaciones que viven. Otra cosa que es importante también para trabajar dentro de las psicologías en el suicidio juvenil, una pérdida de confianza que tienen en las instituciones, este, en la ausencia de estas opciones ocupacionales, ¿no? La vida después del confinamiento por COVID, la decepción escolar, y yo creo que muchos otros temas que podríamos estar pensando que se podría hablar o podrían trabajar, o podríamos trabajar, ¿no? Con estos jóvenes en estos dos contextos, en estos dos escenarios. Y por mi parte sería todo. No sé si, creo que sí cumplí con el tiempo. este, para poder continuar.
Pues muchísimas gracias, Iris, por tu participación. Y bueno, independientemente, aunque el programa está en cierto orden, sí a mí me gustaría que siguiéramos a escuchar un poco, a escuchar la participación de Violeta. Y ya después haría yo mi presentación y al final que haríamos estas preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia y pues entre nosotras mismas seguramente también tendríamos algunos comentarios, algo que decirnos. Muchas gracias, Iris. Doctora Alicia, perdón, soy Gibran, también presento ponencia al final, estaba en el programa. Ah, perfectísimo, perdón, Ah, no Gibran. se preocupe. Sí, no, está un poco, les dije que no estaba muy claro cómo íbamos a seguir esto, pero perdón, Gibran, por supuesto. Voy a pedirle entonces ahorita a Violeta y después a Gibran que haga su presentación. De Violeta tengo aquí un pequeño también, una mini semblanza. De Gibran no la tengo. Ahí a Gibran le voy a pedir que se autopresente ahorita que le toque. Entonces, permítame continuar con esto. Violeta, ella es licenciada en Psicología por la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez y ella contó con beca de CONACYT para su titulación. Posteriormente estudió su maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia en la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez y también una maestría en investigación en el Colegio de Chihuahua. Ella está certificada en primeros auxilios de salud mental por la Mental Health First Aid de Estados Unidos y es miembro de la Asociación Mexicana de Psicología Social, de la Fundación Dr. Rogelio Díaz Guerrero, pues con quien participa fuertemente desde sus inicios. Hemos estado durante varios años hombro a hombro. También Violeta es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y de la International Association of Applied Psychology. Violeta también es actualmente docente a nivel bachillerato y también a nivel licenciatura y maestría. También ella ha sido asesora de tesis de nivel licenciatura y de maestría. Trabaja muy fuertemente con el uso de diseños de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, como con estadística aplicada a las ciencias de la salud. También es dictaminadora de trabajos de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Violeta también ha participado en varios proyectos de investigación. Algunos de ellos han sido proyectos con financiamiento de CONACYT y cuenta con publicaciones en revistas arbitradas especializadas, más participación en diversos congresos nacionales e internacionales, tanto como ponente sobre todo de trabajos de investigación. Bueno, pues ese es un breve, su breve semblanza y pues le cedemos el micrófono. Violeta, adelante. Gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. Me da gusto coincidir en este espacio académico y pues mucho gusto. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del tema de las premisas historias socioculturales en estudiantes de aquí de Ciudad Juárez, ¿verdad? Antes, durante y después de la famosa guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabemos, aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos, igual que en muchos otros lados, pues el contexto cultural es un factor determinante en el desarrollo de la personalidad, en la percepción del individuo y también en la adquisición de habilidades, lo que ha llevado a estudiar el comportamiento humano en diferentes condiciones y lugares aplicando la etnopsicología. Muchos de ustedes saben que entre el 2008 al 2012, pues fue una situación muy difícil la que vivimos aquí en Juárez por esta famosa llamada guerra contra el narco, en la que pues fallecían a mano armada muchas personas. Aquí para poder también
abarcar un poquito más el tema o para encuadrarlo, ¿verdad? Podemos entender un poquito de que lo que nos dice la UNESCO sobre la cultura, en cuanto a que la cultura es algo que nosotros se nos da, nosotros no lo escogemos de manera inherente, ¿verdad? Nos llega. Entonces, obviamente, a través de esta cultura en la que nosotros nacemos, en la que nos desarrollamos, pues obviamente se va a hacer el referente para nuestra forma de vida, para nuestro sistema de valores, para las tradiciones, las creencias y todo esto que nos hace tener estos esquemas cognitivos que nos permiten precisamente tomar decisiones, realizar acciones, ¿verdad? Incluso nuestra forma de percibir el mundo. Este, entonces, cuando entramos a hablar de las premisas historio-socioculturales, estamos hablando de afirmaciones que se utilizan, ¿verdad? Y que se aprueban también de forma consistente por la mayoría de los miembros de una sociocultura particular y surgen precisamente de esta experiencia cotidiana, de los dichos populares, de las afirmaciones, ¿no? Así como todavía, aunque estamos en pleno siglo XXI, se llega a escuchar esto de calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, esta sabiduría popular va permeando lo que nosotros vamos a viviendo, lo que vamos haciendo, lo que vamos pensando, ¿verdad? Y obviamente estas ideas tienen que tener un sistema lógico, ordenado, y obviamente a partir de esto se puede predecir algunas otras cosas. El marco teórico desde el que se hizo esta investigación está hecho desde la teoría biopsicosociocultural y la etnopsicología de Díaz Guerrero. La teoría biopsicosociocultural, pues obviamente nos dice que sí es cierto, somos seres biopsicosociales, pero que también esta cultura, esta historia que nosotros vamos viviendo, va marcando mucho de lo que nosotros somos. No pensaríamos igual si hubiéramos nacido en el siglo XVIII o en el XV, ¿verdad? Entonces, sí va a impactar esta cultura donde yo nazco, donde yo me desenvuelvo, porque también ahora con todos estos fenómenos migratorios, esta cultura puede llegar a impactar lo que nosotros vamos siendo. Entonces, la etnopsicología, que es el marco, el enfoque desde el que se hace ese estudio, también pues tiene por objetivo estudiar las características fundamentales de las personas de diferentes culturas. Sobre todo se va a centrar en la idiosincrasia y los rasgos de personalidad dominantes de los individuos de una sociedad, de una nación o un pueblo. El objetivo de este trabajo es determinar los cambios de este sistema de creencias de adolescentes que cursan secundaria aquí en Ciudad Juárez en dos momentos diferentes, en el 2008 y 2012. Por cuestión azarosa, nosotros estábamos levantando datos antes de todo lo que sucedió de esta famosa guerra contra el narco. Y después, cuando ya terminó, no sabíamos que iba a terminar, nosotros empezamos a levantar datos otra vez y pues fue totalmente al azar, pero coincidió, ¿verdad? Se trata de un estudio relacional, analítico, longitudinal, con poblaciones semejantes en 2008 con los 300 participantes y en el 2012 con 301 participantes. Eran chicos que cursaban secundaria en escuelas públicas, con un diseño cuasi experimental y un muestreo no probabilístico por cuota. En estas investigaciones nosotros utilizamos el instrumento de premisas historio-socioculturales de la forma abreviada que lleva 22 reactivos del doctor Díaz Guerrero del 94. Una vez que se tuvieron los datos, pues hizo todo lo que es la estadística descriptiva, el análisis factorial con rotación Fanimax y una ANOVA 2x2 en el que se contrastan los datos por sexo y por año de levantamiento de datos. Y pues, ¿qué creen que encontramos? Pues que, miren, aquí a la derecha, si ustedes pueden observar, nosotros tenemos, déjenme aquí cambiar, tenemos nosotros aquí lo de 1970, aquí lo del 2008 y aquí tenemos lo del 2012. Cabe aclarar que estos resultados de 1970 se toma de lo que publica Díaz Guerrero al inicio de sus investigaciones hace tiempo en la Ciudad de México, en escuelas públicas. ¿Por qué se toma este dato? Pues porque no existían estudios en psicología o no se habían encontrado estudios al respecto.
Nosotros empezamos aquí en esta investigación en 2008 y luego otra vez lo hicimos en 2012. Pero si ustedes se dan cuenta, este es el factor original al que pertenecían los ítems que están de su lado izquierdo. Entonces, un, es un cuestionario en la que las personas dicen si está de acuerdo o no con esa afirmación. Entonces, estos ítems que tienen que ver con el machismo todavía se observan mucho en nuestra cultura aquí en Ciudad Juárez. Afirmaciones como los hombres por naturaleza son superiores a las mujeres, es mejor ser hombre que mujer, el padre debe ser siempre el amo del hogar o la mujer debe estar en el hogar, o los hombres son más inteligentes, el hombre debe de llevar los pantalones o la mujer debe ser dócil, se sigue manteniendo aún, bueno, en este estudio del 2012 y en el 2008 también, ¿verdad? Aquí no hubo tanto cambio del factor original que se reportaba. Vámonos ahora a esta segunda tablita del análisis factorial, ¿verdad? En la que aquí ya empezamos a observar algunos cambios, ¿verdad? En 2008, que es este cuadrito de en medio, ¿verdad? Se sigue viendo la obediencia afiliativa, pero en 2012 una premisa que empieza a desaparecer y ya deja de ser importante es la de que nunca debemos dudar de la palabra del papá, ¿verdad? Y la otra es la que las mujeres sufren más en su vida que los hombres. Esa también desaparece, ya no es importante para los chicos de secundaria. En el caso del status quo familiar, que se mantenía todavía en el 2008, recuerden que esto es en 1970, de derecha a izquierda, ¿sí? Aquí en el 2012 ya desaparece, ya deja de ser importante, y es un dato que hay que analizar o buscar después sus implicaciones. Todas las niñas deben de tener confianza en sí mismas, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense qué interesante, la mayoría de los padres mexicanos deberían de ser más justos en sus relaciones con sus hijos y una persona tiene derecho a poner en duda las órdenes del padre, también desaparece. Así como el respeto a los padres o las mujeres jóvenes no deben de salir solas de noche, esa sí se mantiene, ¿verdad? Y también se mantiene la de que la madre es la persona más querida del mundo. Esta tablita me encantó. Alguna vez trabajamos hace tiempo ya la doctora Alicia y yo en esto. Hagan de cuenta que esta tablita llegaba antes hasta el 2008, ahora llega el 2012. Fíjense, este porcentaje que aparece aquí, es precisamente el grado de acuerdo en que las personas estaban, ajá, qué tanto aceptaban esa premisa, esto, ¿verdad? Esto está referenciado así porque había escuelas mixtas y había escuelas nada más de mujeres. Estamos hablando de 1959. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando ahorita ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta premisa de que los hombres son superiores a las mujeres va bajando y va desapareciendo conforme va pasando el tiempo. También esta de que el hombre debe de llevar los pantalones en la familia, es mejor ser hombre que mujer, el padre debe ser siempre el amo del hogar, también está apareciendo, ¿verdad? A un 15%, la mayoría de las niñas preferirían ser como su madre, ya el 9% dicen que no. Déjenme pausar mi video a ver si esto ayuda. La mujer debe de ser dócil, también ya somos más rebeldonas, eso ya sabía desde antes, pero ya ahora es más. Una buena esposa debe de ser siempre fiel a su esposo, ¿verdad? Que ya está bajando de un 91 de 1970 a un 41 y luego a un 21. Las mujeres jóvenes no deben de salir a solas de noche con un hombre, baja de un 57 a un 12 y luego a un 5%. Y el lugar de la mujer es el hogar, baja de un 79 a un 4%. Entonces, esto nos da una idea de cómo está variando esta situación entre los chicos de secundaria, ¿verdad? Con respecto a lo que tiene que ver a la relación entre los hijos y los padres, ahora ya ponen en duda, podemos decir, ahora ya se pone en duda lo que mi papá me dice, ya no debo de obedecer siempre a mis papás. Fíjense cómo los chicos de secundaria, ya el 20% piensa que pues no les tengo que hacer caso.
una persona debe de respetar siempre a sus padres, pues la cuarta parte dijo que no. Y la mayoría de los padres mexicanos deberían de ser más justos en sus relaciones con sus hijos, pues también decae en un 17%. Esto es cuando analizamos cómo han cambiado o evolucionado esas premisas en el tiempo. Cuando nosotros hacemos el ANOVA, ¿verdad? Por sexo y por año en esos dos, pues eso es lo que nos da la significancia de cuáles son los ítems que marcan estas diferencias, ¿verdad? Cuando se combina la variable sexo y el año, el ANOVA 2x2 que comentábamos hace un rato, que si se fijan van de la mano con lo que estábamos viendo, la tendencia de la aceptación. Y aquí también, cuando hacemos el comparativo por sexo, ¿verdad? Tenemos varias, déjenme ver aquí, borrar, perdón. Tenemos varias premisas también que empiezan algunas pareciera desvanecerse y otras a reafirmarse, ¿verdad? Entonces, aquí es en donde nosotros empezamos a darnos cuenta que si la cultura y estas premisas están cambiando, entonces también a veces los cambios son más lentos en políticas públicas, en diseño de programas educativos y todo lo que concierne a los demás, a lo que impacta la vida de los adolescentes, ¿verdad? Este es el comparativo cuando se compara por años, ¿verdad? Que también sigue marcando estas diferencias. Y pues esto lo único que nos está confirmando es que esta cultura se está modificando a través del tiempo. Nos llama mucho la atención que el factor machismo conserva esos 7 ítems y el factor de obediencia sigue conservando 4 de los 5 originales. También esos 4 ítems relacionados con la relación entre los hijos y los padres ya dejan de pertenecer al instrumento, lo cual pues demostraría lo que es el efecto cultura contra cultura que menciona Díaz Guerrero. Antes de las conclusiones, me gustaría comentarles que tenemos datos también del 2016, que muestran, por ejemplo, que una de las premisas sobre las que existía el constructo de familia mexicana, que la mujer era la más querida, la mamá era la persona más querida, pues ahora ya no, esa premisa ya también tiende a desaparecer. Y otros hallazgos importantes que ya habrá oportunidad de compartir, ¿verdad? Y sobre todo, darnos cuenta que estos procesos de aculturación, transculturación que vamos viviendo y que nos van impactando, pues se están evidenciando ya de una forma fehaciente con estos números, ya pasa de ser solo una percepción. Entonces podemos concluir que esta cultura es una variable dinámica, ¿verdad? Que estos estudiantes viven precisamente estos procesos de aculturación, transculturación, y que muy probablemente tiene que ver con la ubicación geográfica, como nos decía nuestra ponente anterior, y pues es un reto también el adecuar culturalmente los instrumentos a la población que se estudia. ¿Por qué? Porque ya este instrumento, al perder varios ítems y todo, pues hay que volverlo a diseñar y validar y todo esto que sabemos, ¿no? Entonces, también va a ser necesario analizar nuevamente estas premisas ante el contexto actual y sus correlatos con otras variables psicosociales para poder analizar el impacto de la pandemia de estas premisas en la cultura mexicana. Cuando estamos hablando de este tema tan interesante, pues nos lleva a la reflexión y sobre todo a la acción, ¿verdad? A ir buscando nuevas formas de hacer estos instrumentos más sensibles a la cultura e ir actualizando este sistema de creencias, porque al ser precisamente ya válidas para una menor población, pues significa que han surgido otras y sería interesante descubrir cuáles son. Y ahí está un gran reto. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta, por la participación, por esta información. Y bueno, vamos a pedirle, por favor, a Gibran que nos haga el favor de autopresentarse y posteriormente pasar a su ponencia. Adelante, Gibran.
Claro que sí, muchas gracias. ¿Ya se ve por ahí la presentación? Ya se ve la presentación, sí. Perfecto. Quisiera pedir el apoyo para ver si a la doctora Karina le pueden habilitar el micrófono, porque ella me va a acompañar en la presentación, Karina Castro. Por lo pronto, bueno, me presento, soy Gibran Alejandro Valdés Flores. Soy ahorita doctorante del posgrado en estudios socioculturales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estudié la maestría en modelos de intervención social construccionista en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es de donde se desprende este trabajo que el día de hoy vamos a compartir, parte del proyecto que realizamos, que se concretó con mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Entonces, bueno, la doctora La Karina doctora Castro. Karina ya está como co-host, entonces puede conectarse y activar su micrófono y cámara. Perfecto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, simplemente igual presentarme. Soy la doctora Karina Castro y en colaboración con el maestro Gibran hemos realizado esta investigación. Yo soy psicóloga clínica con maestría en violencia familiar y un doctorado en filosofía con orientación en trabajo social y políticas de bienestar comparadas. Y actualmente soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social de la Autónoma de Coahuila, estamos acá en Coahuila, y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 actualmente, y miembro líder del cuerpo académico Riesgo y Bienestar Social, que por ahí también Gibran está como colaborador. Y pues aquí estamos. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Pues comenzaré exponiendo yo la contextualización de este trabajo en torno a la problemática de investigación del, digamos, la sobrevivencia del cáncer de mama en México, de mujeres que superan sus tratamientos clínicos oncológicos y que después inician un proceso de reconfiguración de subjetividades para reincorporarse a una vida cotidiana que vieron interrumpida ante la enfermedad crónica como el cáncer, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, en términos estadísticos, en el 2018 la Organización Mundial de la Salud reporta un promedio de 1.380.000 nuevos casos de cáncer en el mundo. En México, esta afección crónica destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos y detectamos que las políticas de prevención y detección oportuna luego es el mayor esfuerzo que se hace para evitar la alta incidencia de este problema de salud, pero al mismo tiempo, pues, digamos, la atención que se le debería dar a las personas que superan estos tratamientos no es no tiene el mismo nivel de interés que genera la prevención, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos un área para investigar, para trabajar en intervención social también, ¿no? Entonces, digamos, aquí la Asociación Juntos contra el Cáncer en el 2017 señaló que entre 2006 a 2011 se redujo la mortalidad por cáncer de mama un 5%, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, del Seguro Social. Obviamente esta reducción pues es mínima ante los a la alta prevalencia, pero pues estamos observando que está cambiando un poco esta trayectoria de la enfermedad que termina en muerte, ¿no? Por eso nos preguntamos qué sucede con las mujeres que sobreviven al cáncer de mama en México, específicamente en Saltillo, Coahuila, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Algunos antecedentes conceptuales y teóricos. En Colombia, Londoño, en un estudio cualitativo que realizó con mujeres que habían sobrevivido al cáncer de mama, identifica 4 etapas en las narrativas de los actores sociales con los que ella trabajó, que digamos primero es descubrir la enfermedad, previo al diagnóstico, cuando empiezan malestares o empiezan a percibir algunos cambios en el cuerpo. Posteriormente viene el diagnóstico en el ínter entre esta primera y segunda etapa, y viene un proceso
pues de rechazo y posteriormente de aceptación a la enfermedad, ¿no? En la tercera etapa, ya cuando se viven los tratamientos, pues quienes sobreviven lo ubican como vencer la enfermedad y posteriormente viene todo un proceso de adaptación a un nuevo cuerpo y a una nueva vida, ¿no? Una nueva identidad también, ¿no? En Guadalajara, Alcocer eh, hizo un trabajo de exploración de reconfiguración de subjetividades con mujeres sobrevivientes a partir de su identidad femenina, del sentido de su feminidad, luego de perder uno de sus senos como parte de estos tratamientos de mastectomía radical, ¿no? A los que se someten algunas mujeres con la intención de reducir los riesgos de una reincidencia en el futuro, ¿no? Por su parte, en Monterrey, Sánchez realizó, digamos, desde una visión más positivista, 2 programas de tratamiento para reducir la fatiga en mujeres sobrevivientes de cáncer, ¿no? Ella observó que a través de la técnica de hipnosis activa y un programa de psicoeducación, las mujeres encontraban un área de relajación que les ayudaba a poder sobrellevar los estragos que había dejado esta enfermedad, ¿no? Y de una manera como más de caracterización de necesidades psicosociales, que es lo que nosotros en este trabajo que les presentamos identificamos y que coincide, bueno, en los resultados lo veremos con lo que hizo Jubelin en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología, a través de entrevistas semiestructuradas con pacientes que habían sobrevivido al cáncer, identificó 5 necesidades psicosociales de las mujeres que se libran de esta enfermedad. La primera es minimizar preocupaciones acerca de la fertilidad. Cabe destacar que eran mujeres jóvenes con las que trabajó, es decir, menores de 50 años, así las caracteriza. Entonces hay estas preocupaciones de fertilidad en quienes los desarrollan quizás a los 40, un poco antes de los 40, la reducción de la alteración de su imagen corporal con el tiempo, no solamente el retirar los senos, sino también la cuestión del cabello, superar barreras del desempleo después de la enfermedad, reconfigurar relaciones familiares y redes sociales, además de mencionar una atención psicológica insatisfecha y también la falta de necesidades informativas. Con todo esto, nosotros a través del trabajo social oncológico observamos que en países como Canadá o Irlanda del Norte, el enfoque que tienen es un enfoque hacia intervenciones de reconfiguración identitaria con las personas sobrevivientes. Observamos además la experiencia de esos países en relación con México y digamos este ligero incremento o más bien la reducción de la mortalidad que incrementa la sobrevivencia del cáncer de mama, pues nos lleva a la idea de comprender qué está pasando en nuestro entorno. Entonces nos damos cuenta que el Estado no tiene datos precisos sobre los índices de sobrevivencia de pacientes oncológicas, a reserva de los que ha brindado de forma preliminar el Instituto Nacional de Cancerología a la opinión pública a través de un registro nacional en el que las personas que sobreviven al cáncer pueden registrarse vía electrónica, ¿no? Entonces así es como nosotros encontramos pertinencia en este trabajo, cuyo objetivo pues, fue analizar cuáles son las necesidades sentidas por un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en Saltillo, Coahuila, a través del proyecto Nueva Oportunidad, que surge de un modelo de intervención social reflexivo comunicacional desde el paradigma del construccionismo social relacional, que propone el psicólogo social Kenneth Gergen, ¿no? Norteamericano. Entonces, ¿cómo diseñamos y operacionalizamos esta intervención, que al final fue nuestro recurso de investigación también? Pues de entrada hicimos un diagnóstico con una mujer sobreviviente de 51 años, saltillense, que había superado el cáncer de mama en 2018, en mayo de 2018. Entonces, esta etapa diagnóstica nosotros la realizamos entre octubre y noviembre en las instalaciones de una asociación civil en la ciudad que se llama Ayuda Rosa y que se dedica al trabajo con pacientes oncológicos, con mujeres con cáncer de mama y también con sobrevivientes, ¿no? Entonces, de manera general, lo que encontramos en el diagnóstico fue que había 2 grandes dimensiones relacionales en esta mujer de 51 años, sobreviviente de cáncer, eh, que le ayudaron, fueron como estos elementos con los que se fortaleció durante la trayectoria del padecimiento, que por una parte fue la familia, y lo que nos llamó la atención fue el establecer contacto con mujeres en la misma situación. Entonces, digamos que en la parte familiar, los elementos de afrontamiento en su entorno, pues era el apoyo emocional, la comunicación que establecía con ellos, que además era una comunicación que nosotros identificamos en 2 momentos, porque
El primer filtro era con el esposo, con su pareja, y después al interior de la familia, ¿no? Entonces, además de la actitud positiva que había en el entorno familiar, que le ayudó para afrontar la situación. Pero lo interesante fue la perspectiva que se generaba a partir de la interacción con otras personas. Hay que hacer hincapié en que el construccionismo relacional de Kenneth Gergen enfatiza esto, del conocimiento como una posesión comunitaria, como una construcción que se da a partir de las interacciones sociales. Entonces esto a ella le ayudó para orientarse sobre su experiencia y con la de otras pacientes y sobrevivientes, además de relatar su experiencia y ponerla en perspectiva con las demás, ¿no? Darse cuenta de lo que ella misma dice es no sentirse sola, ¿no? Sentir que no es la única que tiene cáncer de mama, ¿no? Entonces, de manera general, el modelo que planteamos lo hicimos a través de la perspectiva socioconstruccionista, de un modelo reflexivo en el que la esencia es el diálogo, partiendo de esta teoría de la acción comunicativa de Habermas, que si bien es una teoría enfocada digamos, en un nivel societal más amplio, a nivel interaccional o microsociológico, digamos que hace que el ser humano adquiera un rol preponderante para autotransformarse a partir del acto comunicativo y su capacidad discursiva por medio del diálogo, ¿no? Y de las narraciones que hay dentro de este diálogo, los elementos discursivos que encontramos, ¿no? Es como una narrativa compartida. Y lo hicimos a través de 4 dimensiones que propone la comunicación estratégica, que es una dimensión informativa, interactiva, ideológica y enactiva. Así se configuró el modelo. Y esta fue como la lógica que encontramos de la interacción de una mujer a otra, sobrevivientes, que hablan de su experiencia vivida, sus narrativas, hay práctica reflexiva, luego se hace este diálogo de saberes, después hay nuevos sentidos a partir de la reflexión que deriva en acciones compartidas, ¿no? Entonces tenemos esta operacionalización, fue un proyecto de 10 etapas, de 10 fases, 2 sesiones por cada etapa, trabajamos en un taller en la Asociación Ayuda Rosa, y digamos que en esta ponencia lo que a nosotros nos interesa analizar es esta parte de pensando la acción de la en acción, que luego Francisco Varela, científico chileno, pues plantea, ¿no? Como en actuar, poner en acción el conocimiento, y es lo que vamos a presentar a continuación con este grupo de 5 mujeres. Digamos, la mayor tiene 67 años, bueno, lo tenía en el momento que se realizó la intervención, que fue entre septiembre y diciembre del 2019, y la menor 25 años, ¿no? Entonces, el único criterio para que participaran era haber terminado sus tratamientos y que se consideraran sobrevivientes de cáncer de mama, que al final es una autopercepción que ellas tienen, ¿no? Terminar tratamientos y ser sobrevivientes, ¿no? Analizamos la información a través de un formato cualitativo narrativo de detección de necesidades, que hubo una pregunta detonadora de la conversación: ¿qué necesitan las mujeres cuándo? Basado en las fases del proceso de enfermedad-salud según Londoño, es decir, cuándo hay sospecha, cuándo se les diagnostica, cuándo están en tratamiento, cuándo sobreviven, ¿no? Los datos recogidos los analizamos con el software Atlas T a través de un proceso hermenéutico de codificación abierta e in vivo, ¿no? Entonces ahora paso la voz a la doctora Karina para hablar de los resultados en la discusión. Gracias, maestro. Sí, bien, a continuación están la parte de los resultados. Es importante comentarles que estos resultados son un segmento de un cúmulo de resultados mayores. Hay una investigación más completa posterior al tiempo en que presentamos pues este documento. Entonces actualmente ya está por ahí un resultado más amplio de la investigación, que ha sido como en estas 2 etapas que se ha realizado. Entonces después tal vez podamos compartirles por ahí algunas publicaciones que ya están en camino, pero por ahora es importante saber y compartirles que es un segmento del análisis el que se presenta. En estas categorías que pudimos trabajar con las mujeres a través de sus discursos, ¿no? Parte del modelo reflexivo socioconstruccionista es que tiene esta posibilidad tanto de generar esta intervención, obviamente que era el interés primordial, porque desde el socioconstruccionismo hablamos de un cambio, de una modificación, de una transformación de discurso, ¿no? Del cambio de narrativa.
Y entonces la narrativa es clave para el análisis también de la investigación cualitativa, ¿no? En este sentido, por aquí les presentamos algunas de las categorías. La primera, sin duda, de gran importancia, es esta necesidad de apoyo social y familiar que manifiestan las mujeres a través de su reflexión y a través de su discurso. Las mujeres hablan de un proceso diagnóstico que genera un impacto muy importante, muy fuerte en sus vidas, y la necesidad de contar con un apoyo médico sensible, un apoyo familiar sensible, es clave en la forma de afrontar el diagnóstico, ¿no? Entonces, el tratamiento con un acompañamiento, el cual se percibe claramente de la familia y de los amigos, pero también las mujeres señalaban incluso de este contexto de salud, ¿no? De los médicos, de las enfermeras quienes las acompañaban. Entonces, esta es como una primera categoría. Posteriormente tenemos otra categoría que hablaba ya no de una necesidad social o de apoyo social, sino más bien de una necesidad de sí mismas, ¿no? Ya no una necesidad puesta en el otro, que se reconoce con la anterior, sino una necesidad puesta en ellas mismas, ¿no? Hay un proceso que reconocen las mujeres a través de lo que fueron compartiéndonos en estas 10 sesiones grupales, en estas 10 sesiones reflexivas, en donde hablaban de procesos de aceptación y comprensión de sí mismas. Aceptar la enfermedad, aceptar que ahora necesito ayuda, aceptar que tengo una necesidad física y que esta es una primera confrontación que mantengo no solo con el otro, sino conmigo misma, ¿no? Esta mujer fuerte, sana, que de pronto ante un diagnóstico inminente se ve confrontada a sí misma. Entonces hay un reconocimiento de las mujeres en el modelo de la necesidad de aceptar para no aislarse, la necesidad de aceptar para seguir con fuerza en el tratamiento y después en la recuperación, ¿no? Porque estamos hablando de sobrevivientes. Entonces ya tienen una narrativa distinta sobre el proceso completo, pero en esta confrontación inicial la necesidad sobre sí mismas es un punto de foco, ¿no? Un foco de interés. Por otro lado, la necesidad en la toma de decisiones posterior a esta confrontación con ellas mismas, ellas reconocen que también necesitan sentirse empoderadas en sus decisiones, en las decisiones que tienen que tomar de ahora en adelante y a partir del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, todo lo relacionado a la toma de decisiones. Ellas hablaban insistentemente de una necesidad de ser reconocidas en la importancia de su decisión por encima de la decisión de la familia, por encima de la decisión de la pareja, por encima de la decisión de la institución o del médico, ¿no? El poder tomar la decisión sobre su cuerpo o sobre lo que sigue en el proceso para su cuerpo también les da una estabilidad emocional, una estabilidad psíquica, una estabilidad personal, individual, que les permite tener las condiciones para continuar con todo el proceso hasta la sobrevivencia, ¿no? Entonces, un poco de esta categoría se vuelve relevante en ese factor. La necesidad de apoyo psicológico es otra de las categorías recurrentes, es muy importante porque justamente pues estamos en un ambiente de la psicología, del análisis desde la psicología, ¿no? Porque muchas de las mujeres hablaban de cómo buscaron ayuda psicológica. Buscaron ayuda psicológica y encontraron en ese espacio un espacio de importancia para poder enfrentar estas tres fases, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento y la sobrevivencia. Y cómo este apoyo psicológico se vuelve un espacio íntimo, personal, de confianza, que muchas veces no encontraban en ninguna parte, ni con la familia misma, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad inminente, hay un llamado de atención, porque algunas mujeres decían, bueno, luego buscas el apoyo y resulta que no hay apoyo, no hay apoyo psicológico también. Entonces, ¿dónde está el apoyo psicológico? Porque yo lo necesito en este momento, ¿no? Y hablamos evidentemente también de condiciones de mucha necesidad, ¿no? Hay un desgaste económico familiar que muchas veces no le permite buscar el apoyo privado, entonces necesita en la demanda que ellas hacían, ¿no? ¿Dónde está el apoyo también psicológico? Porque yo sé que lo necesito, pero de pronto ha sido difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, cuando lo encuentro, me doy cuenta de cómo ha impactado en este proceso de enfermedad. Luego, por el otro lado, la necesidad ante el diagnóstico. Hay necesidades muy específicas que ellas basaron en el diagnóstico, desde el reflejo mismo de la importancia de la prevención, que ellas reflexionan en el modelo, en las sesiones, donde no encuentran comprensión por parte de la familia, porque este diagnóstico es interpretado como un torbellino. Una de las mujeres decía, es que es como un demonio de Tasmania que siento dentro de mí.
cuando ellos me dan el diagnóstico, cuando me dicen que tengo cáncer y que tengo cáncer de mama, es como un golpe, como un torbellino dentro de mí, como un demonio de Tasmania que no se detiene, ¿no? Entre todo lo que siento, todos los miedos, frustración, etcétera. O sea, hay una necesidad ante el diagnóstico inminente, me parece por encima, lo hemos visto de las otras etapas, pero que es clave para luego poder pasar a la etapa del tratamiento y a la etapa de la recuperación, ¿no? Por otro lado, la necesidad de resignificarse, hay una evidente prueba a través de la narrativa de las mujeres en donde ellas hablan de esta necesidad de trascender, esta necesidad de resignificarse en la convivencia con las otras. El grupo funciona como un reflejo de sí mismas, ¿no? Unas viéndose a las otras en el grupo, en la reflexión comunicacional socioconstruccionista, y en esta reflexión reconstruyen una necesidad de hablar y de resignificarse a ellas mismas en esa convivencia. La necesidad de compartir, de ayudar a otras, de llevar el mensaje a otras, de llevar mensajes de prevención a otras, alimenta esta necesidad, las ayuda al proceso de sobrevivir porque se mantienen ocupadas y están haciendo algo resignificando, ¿no? Volviendo a simbolizar y estableciendo una narrativa nueva sobre lo que están viviendo. Entonces, este es como en el proceso de la sobrevivencia. En la parte de la discusión, bueno, pues simplemente cerrar con que estas investigaciones que por aquí señalaba el maestro Gibran fueron de gran ayuda en la determinación de la comparación, los resultados que hemos obtenido con esta investigación. La narrativa de las mujeres coincide con algunos de estos estudios. Hay una visión optimista acerca de la intervención psicosocial con esta enfermedad y con mujeres que han sobrevivido al cáncer. Sí, más adelante, por favor. Tenemos el hecho de poderlo vincular y visibilizar a partir de la discusión con los autores como Garacini, Bifi y Mamet, que hablan de estas demandas del paciente de cáncer y cómo hay una necesidad de visibilizar las expectativas también de la sociedad ante las necesidades de las mujeres que ahora, por ejemplo, ya hemos tenido la oportunidad de analizarlas. En este sentido, los tratamientos tendrán que buscar también estos procesos de adaptación y de reconfiguración de la vida de las mujeres, ¿no? A partir de los hallazgos hemos encontrado que el modelo reflexivo comunicacional tiene un impacto sobre los acomodos y las nuevas configuraciones narrativas de las mujeres que les permiten tener una reconstrucción de su historia de vida y de la forma en que ahora su nueva identidad, ¿no? Porque por ahí en estos resultados más amplios hemos encontrado esta cuestión de la identidad, ahora la identidad actual de las mujeres, y que sin duda pues es clave para este estudio y para nuevas investigaciones que puedan estarse llevando a cabo en pacientes oncológicas como parte de los modelos de atención psicológica y comunitaria que deben estarse implementando. Muchas gracias. Esto es un poco lo que les queríamos compartir y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Gibran y doctora Karina, por su trabajo. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente a la presentación que tengo yo sobre violencia de género. Voy a tratar de ser más breve para que tengamos un tiempo, un espacio para preguntas y respuestas. Bien, permítanme presentarme brevemente. Mi nombre es Alicia Moreno Cedillos. Yo tengo un doctorado en psicología por la UNAM, también en la Facultad de Psicología. Mi licenciatura la hice en la Universidad Iberoamericana, ahora que es quien nos está ofreciendo este espacio, y la maestría en el CIMBESTAB, en el Departamento de Investigaciones Educativas. Actualmente soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí imparto materias sobre investigación educativa y seminario de tesis en los programas de licenciatura de educación y la maestría en estudios interdisciplinarios de género. En esta maestría actualmente soy la coordinadora. Es una maestría que también está en el PNPC. Soy presidenta de la Fundación Dr. Rogelio Díaz Guerrero y directora de la cátedra homónima. He participado como autora y coautora y dictaminadora de artículos y capítulos de investigación científica en algunas de estas. También fui, como gran privilegio, me tocó ser
asistente técnica del doctor Díaz Guerrero de 1995 al 2004. Posteriormente fui también directora de investigación y docencia en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, conocido como el CEREFAL, y investigadora educativa en la SEP para los libros de texto del programa integrado, para el programa de preescolar y para la evaluación de métodos de alfabetización. Actualmente, bueno, también he sido miembro del patrón de evaluadores de la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales, ACCESISO. También he participado como miembro de evaluación en el EGL-CEVAL y otros. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 en el 2012, y pues una de las distinciones interesantes es que fui becaria investigadora de frontera por la Fundación Fulbright García Robles, la Comexus, y aquí localmente en el estado fui nombrada psicóloga del año por el Colegio de Psicólogos del Estado de Chihuahua también. Bueno, son algunas cosas que quería compartirles. Se titula Poder y Violencia de Género en Instituciones de Ciudad Juárez. Es un trabajo que hicimos en colaboración con Juan Hernán Ortiz y José Torres Gasca, aquí en Ciudad Juárez. El planteamiento que se hizo fue que las relaciones de poder que se dan en las parejas y en las familias influyen necesariamente en la percepción y la incidencia de lo que es violencia de género en otros espacios de instituciones mexicanas, instituciones varias. Trabajamos en 5 tipos de instituciones. Sobre poder, tenemos algunas definiciones interesantes. Por ejemplo, es cualquier tipo de conducta a través de la cual se logra que los otros hagan lo que nosotros como individuos queremos que se haga. Y bueno, es el tipo de conducta el que pone en nuestras manos la última decisión. Esta definición fue planteada originalmente por Díaz Guerrero y Díaz Lobing en el 88 y ha sido citada consistentemente por Rivera y Díaz Lobing tanto en el 2002 como en otros trabajos posteriores sobre poder. También de acuerdo con Rivera y con Díaz Lobing, el poder se manifiesta en diversas maneras a las que se identifica como estilos y estrategias de poder. Sobre violencia de género, queremos comentar que este es un término que se utiliza fundamentalmente para describir aquellos actos que perjudican a las personas, en este caso que van en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad les asigna tanto a los hombres como a las mujeres. Estas diferencias normalmente se conocen también como roles sociales. También se entiende como violencia de género a cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Esto incluye amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada. En este estudio que estamos presentando sobre el poder y la violencia de género, nosotros extendemos estas definiciones a los diversos ámbitos de interacción cotidiana. Esto es espacios de atención, de reunión, de trabajo, de apoyo, etc. Partimos del supuesto de Blanco y colaboradores en el 2004 de que tanto el ejercicio del poder como de la violencia de género son un binomio que se presenta en el ámbito público y en el privado. Y en este caso los ciclos y las formas de manifestación son aprendizajes culturales. Estos aprendizajes se convierten de esta manera en algo que se llama también una práctica social. Y por ello frecuentemente se consideran como normales o como normativos, lo cual pues definitivamente es un asunto que estamos aquí cuestionando. El marco teórico sobre el que nos basamos es la teoría biopsicosociocultural y la etnopsicología de Díaz Guerrero. Brevemente, ¿qué es la etnopsicología? Bueno, pues es esta disciplina que tiene como objetivo estudiar las características fundamentales de las personas de diferentes culturas, centrándose en la idiosincrasia y los rasgos de personalidad dominantes de los individuos de una sociedad, nación
o pueblo. En este trabajo se describe cómo las relaciones de poder que se dan en las parejas y en las familias influyen en la percepción, y también en la incidencia de la violencia de género en espacios de diversos tipos de nuestras instituciones de la sociedad mexicana. Nuestro objetivo general es explorar, con base en las premisas de las creencias de las familias mexicanas, cuáles serán aquellos factores que inciden en estas relaciones inequitativas de poder entre los miembros de diferentes instituciones y de organizaciones diversas y que finalmente resultan como eventos violentos, pero específicamente nos centramos en aquellos que son violencia de género. Se trata de un estudio multifactorial, mixto y transversal. Se trabajó con dos partes, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En la parte cuantitativa nosotros utilizamos una batería para medir diversos aspectos del poder. Aquí nos estamos concentrando en la batería de poder, también utilizamos una batería para medir la violencia. En la parte cualitativa se recuperan evidencias de la percepción que tienen diferentes agentes de cada una de estas organizaciones, de estos 5 tipos de organizaciones sobre relaciones de poder en la pareja y en la familia, así como equidad de género y violencia, normas, reglas y las políticas institucionales existentes, cuando las hay. También se indaga sobre las incidencias de violencia de género que ocurren al interior de las instituciones con las que se trabajó en la muestra. En las muestras con las que participamos, pues los participantes, todos ellos fueron voluntarios, mayores de 18 años, tanto para la respuesta a los cuestionarios de la batería de poder, como para la parte cualitativa que se trabajó con grupos focales. En la parte cuantitativa, dado que algunos instrumentos son versiones para cierto tipo de participantes, contamos primero con 578 para los instrumentos de aplicación general. En las tablas de resultados se especifica el tamaño de la N particular por instrumento. Algunos de los instrumentos con los que trabajamos requerían la información estrictamente de mujeres, otros de hombres y mujeres, por eso es que la muestra es variante dependiendo del instrumento del que estamos hablando. En total, nosotros trabajamos con 10 grupos focales, con un total de 69 informantes pertenecientes a 5 de las instituciones, de estos tipos de instituciones. Las definimos como instituciones oficiales, instituciones empresariales, sociedades civiles, instituciones gremiales y también pues la institución por excelencia, la familia. Sobre poder, los instrumentos de la batería fueron un cuestionario de poder formal informal, que es hasta donde el poder es recibido o emitido. Es un instrumento diseñado por Meliago y Tomás. También usamos una escala de medición del poder global social. Aquí usamos la versión para empleados y otra versión para estudiantes, ya que unas de nuestras instituciones pues eran empresariales, pero en otras instituciones, sobre todo las oficiales, se trabajó también en universidades. Y también se trabajó con la escala de estrategias de poder diseñada por Rivera Aragón y por Díaz López. Para los grupos focales se acordó con los voluntarios la hora y la fecha para la realización de las sesiones. En todos los casos, los aplicadores y los facilitadores contaban con manuales de aplicación y todos habían sido capacitados previamente. Contaban también con las preguntas detonadoras que estaban directamente vinculadas, relacionadas con los instrumentos cuantitativos, de tal manera que pudiésemos tener datos cualitativos y cuantitativos que pudiesen ser complementarios. Aquí nosotros enseguida vamos a presentar algunos datos interesantes
de la validación de los instrumentos utilizados para los aspectos de poder, así como los resultados más importantes obtenidos con grupos focales en la fase cualitativa del estudio. Hicimos este corte ya en una ocasión previa, habíamos presentado los datos de los instrumentos de violencia, entonces ahora nos limitamos a trabajar con los de poder. Sobre el análisis de datos para la validación cuantitativa, lo que hicimos fue calcular la consistencia interna de los instrumentos, obteniendo el valor alfa de Cronbach. Para el análisis cualitativo se realizó el análisis de contenido de los grupos focales. También aquí nos apoyamos con el Atlas-T para hacer ese análisis de contenidos. Algunos de los resultados importantes de esta validación. Hay algunas información interesante que es, por ejemplo, la escala de estrategias de poder. Esa escala de estrategias de poder nos sorprendió enormemente el tamaño del alfa de Cronbach, 1.96 para una muestra de 303 participantes. Y también las escalas de poder global en la versión para empleados, un alfa de Cronbach de 0.93, y la versión para alumnos fue un alfa de 0.98 con solo 71 participantes. En el caso de los resultados del cuestionario del poder formal e informal, también ese lo presentamos enseguida por factores. En el poder formal e informal emitido, el valor global fue un alfa de 0.96%, obtenida de una muestra de 578 participantes. Revisando estos valores ya por factor y el cuestionario y por cuestionarios, en el poder formal informal, que en global tuvimos el alfa 0.96, cuando lo revisamos por factores encontramos que estos factores son poder legítimo, poder de recompensa, poder coercitivo, poder experto, poder referente, poder informacional y poder general. Encontramos que cuando lo vemos por factores, los que superan el 0.8, que es el mínimo aceptable o el aceptable de alfa de Cronbach para hablar de una prueba de validez, los otros están pues en el 0.7, pero no alcanzan el 0.8. Sin embargo, a nivel global, sin romperlo, sin cortarlo, sin revisarlo por factor, sino la información general, pues ahí el alfa de Cronbach es muy alto, 0.96. Sobre el cuestionario de poder formal e informal, aquí tenemos datos también que llaman mucho la atención. También son esos poder legítimo, de recompensa, coercitivo, experto, referente, informacional y general. Y aquí, como podemos ver, de manera aislada por factor, ninguno de ellos está cerca del 0.8. Sin embargo, en general la prueba aplicada, ya los datos generales de la prueba sí nos dan un valor muy fuerte, que es el 0.91 en alfa de Cronbach. El de valor global, el poder formal e informal de valor global, aquí esta prueba sí todos, salvo el poder formal informacional, todos rebasan el 0.8, aunque ese poder formal informacional pues es muy breve, muy ligero el punto para alcanzar por factor el 0.8, pues que es el más aceptado. Lo demás tenemos un alfa de Cronbach 0.97. Y el cuestionario de poder formal informal, su valor global para escolares, ahí tenemos un alfa de Cronbach de 0.92. Esto en su aplicación completa, cuando lo revisamos por factor, encontramos también que no se alcanza el 0.8. Del análisis cualitativo tenemos algunas cosas más, quizá más interesantes. El contenido de las sesiones de los grupos focales arrojaron algunas definiciones
con significados culturalmente orientados para las siguientes categorías. En la violencia institucional, por ejemplo, los participantes nos dicen que ahí el poder se ejerce directa o indirectamente mediante agresión, tanto en el aspecto físico como psicológico, emocional, también material y económico, y que algunas de las acciones identificadas son abuso de autoridad, conocimiento o posición jerárquica. También hay omisiones por parte de la institución que ponen en riesgo la integridad de la persona. Sobre el aspecto de la violencia en la pareja, se vio en la dimensión familiar, se ve que el dominio cultural del hombre sobre la mujer persiste. Cuando el amor genera emociones negativas también que dañan a una o a las dos partes. Y en este caso se usa el control de una de las partes sobre otras. En la pareja se usa mucho, pues se amenaza con el dejarte de amar o cosas así por el estilo. Sobre los estilos de violencia que habíamos revisado, pues aquí vemos que en el institucional también se trabaja mediante la infraestructura. Hay tanto el equipo material, seguridad de los miembros de la institución y también se trabaja la violencia a través de las relaciones humanas, como es cuando se pone en evidencia o se presiona emocionalmente, se invisibiliza a la persona, no se respeta su trabajo o se elabora un clima laboral, se plantea, se realiza un clima laboral tenso. Por su parte, en la familia, tanto del hombre hacia la mujer, la violencia es más de tipo física, psicológica y emocional, que se expresan de manera verbal, con el control de las amistades, con el control de las formas de vestir y de conducta, con los celos y los chantajes. Pero también existe la violencia de la mujer contra el hombre, y ahí lo que ella utiliza son persuasión, restricción de las relaciones sexuales, manipulación con los hijos, autovictimización, etc. Las llamadas estrategias de coerción también encontramos diferencias entre las institucionales y las de pareja. En las institucionales son fundamentalmente de manera verbal, también física y material, cuando una institución obliga a alguien a hacer algo. También hay poder de manifestación psicológica y el uso de la información, el uso de reglas también y distintas formas de castigo. Mientras que en la pareja hay ejercicio de usos y costumbres de ser hombre y de ser mujer. Eso se conoce como el machismo. También la persona que aporta el mayor sustento o dinero al hogar es quien se hace responsable de los gastos y se le concibe también como figura de autoridad y es quien toma decisiones. Aquí se ejercen sobre todo celos, manipulación, chantaje, limitación de actividades, desvalorar a la pareja, ejercer la cultura donde el hombre domina a la mujer, controlando también la economía de pareja. Ahora hablando de poder. En el institucional, por ejemplo, encontramos que hay lo que se llama manipulación fanática, que es el ejercicio de las reglas, del poder propio, del liderazgo. Se ejerce miedo, poder corrupto, se maneja la influencia, es el poder también llamado despótico y adictivo. En el caso de las mujeres se mencionó que ellas ejercen el poder mediante el coqueteo. En el caso de la pareja, la relación sigue siendo asimétrica. El poder es por factores múltiples, como es el machismo, como es también el carácter o la personalidad, el conocimiento y las habilidades y el nivel educativo, así como también experiencias previas. En el caso de ser mujer, curiosamente plantean que se tiene el especial poder de ser sutil, de una manera muy sutil, como el mando o las decisiones en el hogar. Es quien decide si se pintan los muebles, adornos, comida. Y bueno, también se hace a través de chantaje, manipulación, celos. Y pues hoy no te toca mi vida. Encontramos también algo que son estrategias de resistencia al poder. Institucionalmente, las estrategias de resistencia son el conocer las reglas e identificar los límites, anteponer valores, principios e ideales propios y también unirse frente al poder, ¿sí? Y no mostrar empatía. En el caso de la pareja, se busca hacer negociación.
hay que tener sentimientos de autonomía y buena autoestima y reconocer que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Y finalmente encontramos también que hay una cuestión llamada solución de conflictos. Aquí lo que decían en los grupos focales es que fundamentalmente en las parejas, en las instituciones, para evitar problemas lo que había que hacer era hacerse cargo cada quien de sus responsabilidades. Mientras que en la pareja fundamentalmente se planteaba que para que hubiese equidad en la relación había que trabajar a través de la negociación y el diálogo. Finalmente, pues la discusión. Creemos que es importante explorar los factores que intervienen en las relaciones que se desarrollan tanto horizontal como verticalmente entre miembros de diversas comunidades y en este caso diferentes organizaciones, ya que prácticamente las organizaciones oficiales de la sociedad civil, las que revisamos en este estudio, hay algunas que se acreditan como espacios libres de violencia y con equidad de género. Sin embargo, cuando los revisamos de esta manera, encontramos que no necesariamente se cumple como debiera. En este estudio se aprecia, como en otros trabajos, que finalmente continúan sucediendo de manera cotidiana problemas de inequidad y de violencia entre los miembros de todas estas comunidades. Por tanto, pensamos que se requiere adentrarse en estos estudios de ciclos de violencia y formas de ejercicio de poder para identificar el fenómeno de violencia-poder como un proceso compartido también, no solo como un acto individual. Debemos poder reconocer cómo es que se da la dinámica de violentar y de asumirse como receptor de esta violencia y qué tanto se participa como mujer y cuál es el manejo también del poder en estas relaciones de violencia. Tenemos pendientes, muchos. Creemos que, en este trabajo en particular nos hace falta todavía hacer el análisis de la relación entre diversos aspectos medidos de poder, así como buscar asociaciones con los distintos tipos de violencia de género. Falta también trabajar mayormente en la triangulación de los resultados cuantitativos y cualitativos. Y finalmente, pues cierro más o menos como recuerdo algo había dicho ya también Iris, estos son datos pre-COVID. Y sabemos que en esta época de aislamiento, pues las tendencias de comportamiento de vidas se han modificado. En particular, los datos sobre la violencia de género y violencia intrafamiliar, pues se dispararon y necesariamente necesitamos ver qué está pasando. Si estas tendencias que habíamos visto antes del COVID, ¿qué va a pasar ahora en esta situación? Que quizá deberíamos de llamar una extraña normalidad post-COVID. Pues muchas gracias por su atención y por su tiempo. Quiero agradecerles enormemente a todos su participación, su gran trabajo y gracias también a MEPSO por habernos recibido y seguiremos aquí en el Congreso, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, Violeta, Iris, Karina, Gibran y todos los demás en la MEPSO.